Hola queridos espectadores, gracias por volver a nuestro canal. Hoy continuaremos siguiendo la historia de amor llena de lágrimas y sorpresas entre Trong y Tiaonu. Después de que la madre de Trong se enteró de que Tiaonu estaba embarazada, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Le construyó una hermosa casa como muestra de aceptación, un regalo lleno de cariño. Pero, cuando la verdad salga a la luz, ¿sentirá Tiaonu alegría o confusión? ¿Creerá que ese gesto nace del amor o lo verá como una forma silenciosa de redención de una madre que una vez se opuso a su relación? La historia está entrando en su punto más intenso, donde cada mirada y cada palabra están cargadas de emociones impredecibles. Amor, lágrimas y perdón, todo se entrelaza en un viaje del que no podrás apartar la vista. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene te llegará al corazón. Veamos juntos si Trong y Tiaonu serán lo suficientemente fuertes para superar todas las pruebas del destino. Cuando supo que Tiaonu estaba embarazada, el corazón de la madre de Trong comenzó a temblar, una sensación mezcla de sorpresa y despertar. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas una y otra vez en la cama. Y a la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana y cayeron sobre su mano, que sostenía una taza de café aún humeante, comprendió que algo dentro de ella había cambiado. Se sentó en silencio junto a la mesa del comedor, escuchando el canto de los pájaros fuera del porche, mientras su mente se llenaba de pensamientos difíciles de poner en palabras. Tiaonu, esa joven tan frágil la misma, que una vez despertó sus dudas, ahora llevaba en su vientre la sangre de Trong. Entendió entonces que aquel niño no era solo una nueva vida, sino también el lazo que uniría a dos generaciones, dos almas, dos pasados. Y en ese instante el corazón de madre se ablandó. Tengo que hacer algo por ella, algo que realmente signifique algo, pensó en silencio. Sin dudar se puso el abrigo y salió de casa con una mirada decidida. La calle, aún tranquila en la mañana, solo se llenaba del sonido del motor de los coches y del viento entre los árboles. Llegó al café donde el arquitecto ya la esperaba, alguien en quien confiaba para transformar los sentimientos de su corazón en un verdadero hogar. Sobre la mesa los planos se fueron desplegando uno a uno. Cada línea, cada sombra, parecía contar la historia de un nuevo refugio para Tiaonu. Luz natural, espacios abiertos, un pequeño jardín frente al porche, todo parecía tejido con hilos de amor. Pero aún faltaba algo. Quería un lugar que fuera moderno pero impregnado de calidez familiar. Un lugar donde Tiaonu pudiera empezar de nuevo sin perder el aliento del amor y la comprensión. De pronto su mirada se detuvo en un dibujo. No dijo nada, solo sonrió suavemente. En esa imagen, vio a Tiaonu de pie frente a la casa con la mano sobre el vientre y los ojos brillando bajo la luz del amanecer. «Es este», murmuró con voz temblorosa. «Esta será la casa de ella». El arquitecto asintió sonriendo, entendía que aquello no era solo una construcción, sino una disculpa convertida en abrigo silencioso. Al salir del café, su corazón se sentía ligero pero lleno de profundidad. Sabía que esa casa no sería solo un refugio, sino el comienzo de un nuevo capítulo donde el amor se transforma en hogar y las heridas del pasado se curan con ternura. Después de elegir el diseño final, la madre de Trong supo que su verdadero camino apenas comenzaba. La casa que estaba a punto de construir no sería solo una obra, sino una promesa, un regalo que llevaba todo el corazón de una madre. Cada día ella estaba presente en la obra. Bajo el sol suave de la mañana, los trabajadores colocaban ladrillo tras ladrillo, levantando las paredes con esfuerzo y cuidado. Ella no se limitaba a observar desde lejos, elegía personalmente cada tabla de madera
cada ladrillo, cada marco de ventana. Quería que todo fuera perfecto, porque esa casa no era solo para habitar, sino para amar. El primer día en que se vertió la base, permaneció en silencio por un largo rato. Con la brisa acariciando su rostro, imaginó el momento en que Tiaunú entraría por primera vez, sus ojos abiertos de sorpresa, sus manos tocando suavemente las paredes que pronto guardarían risas y el calor de una pequeña familia. En su corazón, esa era la imagen más hermosa que jamás había soñado. Cuando la estructura comenzó a tomar forma, caminó lentamente por cada habitación, aún sin terminar. La sala de estar donde Tiaunú y su hijo podrían sentarse juntas a disfrutar del sol de la mañana. El dormitorio donde podría abrazar a su bebé en paz después de tantos años de tormenta. El jardín trasero donde crecerían margaritas y rosas, y el viento susurraría palabras de consuelo del pasado. Esa niña ya ha sufrido bastante. Ahora es momento de que viva para sí misma, murmuró suavemente. A medida que la obra se acercaba a su fin, sintió que su alma se purificaba. Cada ladrillo, cada ventana contenía un pedazo de sus recuerdos y del amor silencioso que había depositado allí. Y finalmente llegó el día en que la casa quedó terminada. La luz del sol se reflejaba en los cristales, iluminando todo con vida y calidez. Ella se quedó en el umbral con el corazón desbordado de emoción. Esto no es solo una casa, es el comienzo de un nuevo capítulo, pensó. Y así llegó el día más especial. Invitó a Tiaunú a venir sin decirle nada de antemano. Cuando la joven cruzó la puerta, se detuvo en seco. Frente a ella, una casa hermosa, cada detalle tan cuidado que era imposible creer que alguien hubiera hecho todo eso, solo por ella. «Señora, este es el regalo más hermoso que he recibido», dijo Tiaunú con la voz entrecortada. La madre tomó sus manos y con una mirada llena de ternura respondió: «No, hija mía, esto no es solo un regalo, es un lugar donde podrás vivir, amar y reencontrarte contigo misma. Un lugar donde la paz nunca te abandonará». Tiaunú rompió a llorar. Bajo la luz dorada del atardecer, las dos mujeres permanecieron en medio de la nueva casa, una que había dado todo y otra que recibía la oportunidad de comenzar de nuevo. Y allí, en ese rincón de calma, el amor, la comprensión y la esperanza encontraron su propio hogar. ¿Y ustedes qué piensan del gesto tan cálido de la madre hacia Tiaunú? Una casa, un regalo, pero más que eso es amor sincero y una compasión silenciosa. ¿Podrá esta casa ayudar a Tiaunú a dejar atrás las heridas del pasado y darle el valor para empezar una nueva vida? Realmente quiero saber cómo lo sienten ustedes. Si fueras Tiaunú al recibir un regalo así de una suegra que alguna vez te hizo daño, ¿qué sentirías? ¿Felicidad, gratitud o lágrimas contenidas por la emoción? Dicen que el amor puede cambiar por completo una vida. Tal vez sea cierto, porque a veces solo se necesita un corazón sincero, un gesto lleno de comprensión para abrir de nuevo un corazón que había estado cerrado por mucho tiempo. La casa que la madre de Trong construyó para Tiaunú no es solo un lugar para vivir, sino un nuevo comienzo. Un lugar donde pueda sentirse amada, donde pueda creer que en este mundo todavía hay alguien dispuesto a protegerla. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el amor verdadero puede borrar el pasado y devolver la esperanza a quienes han sufrido? Compártenos tu opinión en los comentarios, quizás tu historia pueda inspirar a alguien más. Si te ha gustado esta historia, compártela con tus amigos y seres queridos, para que juntos sigamos difundiendo los valores de la bondad y la empatía. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias, donde cada momento es una lección de amor, fe y felicidad, porque a veces solo una pequeña historia basta para recordarnos que en este mundo todavía existen muchas cosas hermosas esperando ser descubiertas.